Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros en Tribuna Podcast un amigo de años que hoy aspira al comité político del PLD. Estamos hablando de Carlos Ferreras. Gracias, hermano, por estar aquí en Tribuna Podcast. Gracias a ustedes por invitarme a este podcast tan visto. A ti, Giovanni Morillo, como a Giovanni Pérez. Y nada, a sus órdenes aquí. Espero que me lleven suave. Carlos, me sorprendo cuando observo en las redes sociales tu campaña que buscas ir al comité político del PLD en momentos difíciles, porque no es el mismo PLD de hace 10, 12, 15 años cuando estaba en la cúspide. ¿Qué te inspira tener esas aspiraciones hoy en día en estos momentos que vive el PLD? Me inspira el vientre de mi madre, porque yo me formé en el PLD en el 76 cuando nací. O sea, mi familia es PLDista fundadora. De tiempos difíciles yo no puedo hablar porque yo lo viví. Yo viví tiempos difíciles en el PLD, en su formación, en su crecimiento. Ya en el 86 yo andaba marchando con mi familia con 10 años de edad. Me enseñaron el camino. En el 90 fue que me organizo como circulista después de las elecciones con 14 años. Y ya en el 94 tengo la categoría de miembro después de las elecciones con 18. Si Carlos Ferreras gana como miembro del comité político, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es el trabajo que desarrollaría Carlos a partir de ser miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, con el poder de los miembros del comité central que nos apoyan, de los amigos de afuera que están buscando a sus amigos del comité central, nosotros estamos en el carril de adentro para mañana, domingo, coronarnos como miembro del comité político. Porque aquí hay 19 años de madurez en el comité central, desde el 2005. No me monto en toda la guagua de aspiraciones. Entiendo que ya es el momento. He sido enlace, soy subsecretario electoral del PLD. Anduve el país entero dando la formación de los talleres desde el 2018. Entonces entiendo que ya es el momento de pasar a ese nivel. Y he recibido el apoyo de personalidades políticas de nivel que no me esperaba. Fruto del trabajo que hemos realizado todo el tiempo, de la lealtad y de las competencias necesarias para un comité político que conecte con la sociedad de cara a que en el 28 volvamos al poder con el candidato presidencial que el partido escoja en ese momento. Entonces, Carlos, cuando te escuchamos, podemos decir que tú eres un actor político PLDista de consenso, porque tú sabes que en los últimos años lo que se observan es grupos. A raíz de la muerte de los tres grandes líderes, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, lo que hay es grupos. Podemos decir que tú tienes ese carisma que todas las tendencias del PLD te quieren, en pocas palabras. Nadie logra eso en la vida. Es difícil. Ni siquiera en esos líderes que tú acabas de mencionar, habían grupos. Siempre ha habido grupos. En tu familia, cuando van a hacer chivo allá en la casa en diciembre, hay grupos. Este grupo, tú sabes que hay grupos. Entonces es un reflejo de la sociedad, los partidos políticos. Entonces, tú te manejas entonces. Tú te manejas bien. Siempre. Yo nunca he condenado a un compañero porque me haya apoyado, porque esté aquí o porque esté allá. Yo valoro la trayectoria. Y siempre me he manejado así. Y gracias a Dios he tenido el respaldo de todos los sectores. Pero hay gente que al final no te respalda, porque eso es normal. Tú no puedes, el día ni Jesús. Claro. Ni Jesús. Entonces, yo no soy un predestinado. Simplemente hay compañeros que apoyan, que es la gran mayoría, y otros que no, tienen sus razones. Yo espero que en el próximo congreso, cuando me toque repetir en el comité político, tener el apoyo de eso, porque trabajaré para mejorar las observaciones que ellos puedan tener para no votar por mí en algún momento. Carlos, vamos a edificar un poco a las personas que nos están viendo y escuchando. Si alguien quisiera votar por ti, puede votar por ti, pero también puede votar por otros aspirantes al comité político. Mira, el comité político que nos hemos dado en este congreso pasó a tener 51 miembros. Presidente, secretario general, más 49 miembros. Antes era de 45. Presidente, secretario general y 43 miembros. Al aumentar, nosotros ampliamos la posibilidad de entrar. Y en virtud también de que ya hay con 8 compañeros que están ratificados por estatutos, que son los presidentes de la República, los expresidentes de la República,
los presidentes del partido, que son Temo y Danilo, los secretarios generales, que son Charlie Mariotti y Lidio Cadet, los ex candidatos presidenciales, que son Gonzalo y Aver, y los ex vicepresidentes de la República, que son Margarita Cedeño y Jaime David Fernández Mirabal. Esos ya están ratificados en el comité político de manera estatutaria. Vamos a elegir ahora 41 plazas. Habemos 100 candidatos, 100 compañeros con mérito de sobra para aspirar. Yo espero tener el apoyo para estar dentro de esos 41 nuevos miembros a partir de mañana. Bien, Carlos. Nada, Carlos, conversar contigo está siendo muy gratificante. Uno quiere ver nuevos rostros en el comité político, pero hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido en el Partido de la Liberación Dominicana, y es que el comité central, según sus estatutos, es el organismo, máximo, de mayor autoridad en el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, en la práctica es el comité político quien dirige todo lo que ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué te parece esa apreciación mía? Esa no es una apreciación, es un conocimiento muy profundo de lo que es el PLD. Te sabe como demasiado. Ya yo estoy sorprendido. Realmente el máximo organismo del PLD es el Congreso. Y fuera del Congreso es el Comité Central. Pero el Comité Central tiene un organismo desde el sexto Congreso del 2001, que es el comité político, que antes del sexto Congreso era un órgano de trabajo, era un órgano del Comité Central, ahora es un organismo. Y al pasar así ya tiene funcionalidad propia. Y en la práctica, usted tiene toda la razón. El Comité Central es el máximo organismo, pero al final el comité político es el que sabe. Esa es la práctica, esa es la realidad. Claro, nada puede hacer el comité político si no lo sanciona el Comité Central y se apoya a la mayoría, pero al final el liderazgo se impone, porque para eso son líderes. Carlos, quiero aprovecharte en sentido lato, como decimos nosotros los abogados, en sentido amplio. La clase media nace con el PLD. No lo podemos ocultar porque quien te habla siempre ha sido un curioso de cómo va el pueblo dominicano. Y podemos decir en la década de los 90, del 2000 y los 16 años del PLD, se fortalece la clase media. ¿Qué tú piensas con esta situación de la reforma, que el presidente retira la reforma por la presión de la clase media? ¿Qué podemos esperar estos próximos años? Esa clase que ha sido tan golpeada, Carlos, tan golpeada en los últimos años. Mira, está siendo golpeada, porque el que va al supermercado como yo sabe lo golpeada que está haciendo. El que compra los botellones de agua como yo sabe que ha sido golpeada. Lo que pasa es que el dominicano, cuando le dan por el bolsillo, que reacciona, o cuando le apagan la luz. Tú le puedes subir todo, pero si le diste por el bolsillo y le apagaste la luz, el dominicano se revoltea. Pero lo que Luis tiene que revisar es esos asesores, porque eso era catastrófico lo que iba a pasar con esa reforma. 18 al agua. Usted como clase media, toda la clase media que sacó un apartamentico, pagó su apartamento, ya tiene capital para meterse en otro, se mete en otro, o en otro, y en otro. Y va a tener que pagar alquiler con su propiedad. Porque lo que iba a tener que darle al Estado con el 1% del IPI, después de los 5 millones de pesos, primero iba a tener que subir los alquileres. Segundo, iba a tener que dárselo al gobierno. Es una locura lo que se iba a hacer aquí. Tú vas el arroz, el huevo, el pan, la yuca, pero eso tiene IVA, el transporte de eso, la producción de eso, todo lo que lo produce, al final iban a subir también. Pero el agua, que eso es básico, eso es fundamental, eso es esencial en el ser humano. Tú grabarla. O sea, no había una conciencia social para hacer esa reforma, pero tampoco había un consenso, porque debió ir al Consejo Nacional que está constitucionalmente establecido para tú, con los actores económicos del país, tú ver cómo es que puede aplicar una reforma, porque se necesita. Pero tú también tienes que, como gobierno, sacrificarte. Tú tienes que decir al país, ¿qué tú vas a hacer para sacrificarte, para pedirme a mí que me sacrifique por ti? O sea, tú tienes que mejorar la calidad del gasto.
Tú no puedes estar dilapidando el erario público como que aquí no pasa nada, pero también tú tienes un nivel de endeudamiento que tú tienes que explicarme a mí. ¿Cómo tú superas 20 años de gobierno del PLD en préstamos en 4 años? ¿Para qué tú cogiste más préstamos que los 20 años del PLD? ¿Para qué? Tú tienes que explicarme a mí por qué. ¿En qué me lo invertiste? El 9 te ponen un anuncio que son 16 carriles. Tú fuiste al 9, tú conoces el 9 antes y después. Aumentaron un carril en cada lado. ¿Cómo tú me dices a mí que son 16 carriles? Pero no está terminado en 3 años. Una cosa sencilla. Entonces, son gastos que se están incurriendo innecesarios, pero hay muchas cosas que tú tienes que corregir antes de tú pedirle al pueblo que te apoye una reforma para el déficit. Tú has generado el déficit con esos préstamos. Los bisnietos míos que no han nacido. Entonces, lo que tú dices Además, que Luis no tenía la cara para exigirle a la población Es que la primera vez, esa reforma. la primera vez que se somete una reforma fiscal sin dar un sacrificio. Cada vez que el PLD sometió una reforma, lo primero era que le decía a los funcionarios, los vehículos no salen los viernes. De los viernes para adelante están trancados. Buscaba cómo decirle a la población en qué se iba a sacrificar. No hay más empleados en la nómina. Aquí aumentaron 100,000 empleados nuevos después del PLD. Pero hay un elemento, Carlos. Y no se sabe cuántas pensiones que habría que analizar. Hay un elemento que hay un déficit. En estos momentos tenemos un déficit. Claro. Y si el gobierno... Ampliamos un déficit. Alto. Pero si el gobierno no toma una medida o la clase política a nivel general, al final, en el 2028, el que llega al gobierno, PLD, Fuerza del Pueblo, le va a caer este problema. No, lógicamente, de eso estamos conscientes. Por eso hay que pedirle cuenta. Esas mujeres que se pararon en las vistas públicas, esas señoras, esas heroínas que se pararon ahí y plantean la realidad. ¿Cómo se sentía? Eso debió hacerlo la clase media, lo hizo la clase media. Pero la clase Porque esa media manifestación diario, tocando cacerolazo, era que le afectó directamente. Y ellos no sabían a lo mejor la magnitud del problema. Entonces, hermano, es necesario que se siente el Consejo Económico establecido constitucionalmente y digamos de dónde vamos a resolver el déficit. Pero el gobierno tiene que hacer el principal sacrificio. ¿Qué hizo Danilo cuando llegó al poder por la situación económica que había? Todo el funcionario que tenía tarjeta de crédito se la quitó. Eliminó ese dispendio que había por ahí. Lo eliminó totalmente. Pero además, Carlos. Había sacrificios. Carlos, hay otras maneras del gobierno también recaudar. Por ejemplo, lo de la banca de apuestas. Tuviste que leímos que habían 56.933 bancas de loterías. Por cada 890 metros hay una banca. Pero esas son las legales. Ilegales. Porque las ilegales quintuplican ese número. Sí. Y son los mismos dueños. O sea vamos a grabar los premios. No, hay que grabar todo, pero hay que sentarse con todos los sectores productivos, porque al final esa banca, ¿a quién es que le van a grabar? A los pobres que juegan los numeritos con la esperanza de sacar. Sí, pero la gente juega, no es una necesidad, es diferente al agua. Pero si tú me dices de grabar el agua o grabar el juego, yo te voy a decir que grabe el juego. No es una necesidad para la clase alta y media consciente, pero es una necesidad para el pobre que tiene la esperanza puesta en sacar su numerito. Y al final él es el que lo va a pagar. Tú lo vas a grabar, pero el pobre es el que lo va a pagar. Además, Carlos, también entiendo que, y con esto un llamado a las autoridades, yo entiendo que hay que crear una mesa técnica de supervisión de costos, de precios de los supermercados, de los mini markets, de los colmados en los barrios, porque la gente no se aplicó la reforma fiscal, pero ya los supermercados, los colmados, en los barrios y en la clase también alta, han subido los precios de los artículos de primera necesidad. Aquí ha subido hasta la ley, el doble. El loto. Vamos a ir a una pequeña pausa. Todos los productos el doble. O sea, se están preparando, imagínate cuando las reformas las entren, ya ellos llevan una parte adelante. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista. Adelante, director. Todos los partidos siguieron un líder. Claro. El líder de esta parte del PLD que quedó es Danilo Medina, el líder de la Fuerza del Pueblo. Imagínate tú quién va a ser candidato de la Fuerza del Pueblo en 2028. Tú estás puesto a pensar.